Bueno, en este momento estamos en la mesa de maternidad-paternidad con fibrosis quística en la era de los moduladores ECFTR. Para eso contamos a la izquierda con la doctora Rosa Girón, coordinadora de la Unidad de Fibrosis Quística Adultos del Hospital Universitario de la Princesa, profesora de la Universidad Autónoma de Madrid y ha participado en proyectos de investigación y es autora de publicaciones nacionales e internacionales. A mi izquierda también, la doctora Mercè Artigas López, facultativo especialista del área de genética del Hospital Universitario de Navarra. Kaixo, hola, ¿qué tal a los dos? Y a mi derecha, Elisa González, artista plástica, investigadora y paciente con fibrosis quística. Es la creadora del proyecto artístico Crepitantes, trabaja en el Departamento de Dibujo y Grabado de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Complutense de Madrid como investigadora. Muy bien, pues vamos a por esta fantástica mesa. Yo tenía muchas ganas de esta mesa, os lo tengo que decir. Elisa, voy a comenzar contigo, así, para ir abriendo boca. Claro que sí. Cuando decides quedarte embarazada, ¿qué pasos das y qué recomendaciones recibes de tu equipo de salud? Pues, a ver, yo llevo siendo madre 3 años, ¿vale? Cuando decidí quedarme embarazada, bueno, cuando pensé en que que mi proyecto vital implicaba, pues, tener descendencia, lo consulté lo primero con Rosa, que es mi doctora, mi neumóloga, y en el momento en el que yo me lo planteé, la verdad es que no estaba en las mejores condiciones, o sea que la respuesta fue no, lógico y evidentemente, pero sí que mi empeño me llevó a preguntar o a establecer las condiciones en las que sí podría quedarme embarazada, que en ese momento pues era un mínimo de 50% de capacidad en FV1 y llegar a 50 kilos de peso, que parece así y tal, pero no era fácil pues por las circunstancias que tenía en ese momento. Entonces, se produjo un cambio de medicación y de repente me estabilicé. Empecé a coger peso, conseguí mejorar la capacidad pulmonar, empecé a hacer deporte, fundamental, la nutrición también pues, se mejoró y llegué a unas condiciones de estabilización en las que podía plantearme ya físicamente el poder quedarme embarazada. Entonces, cuando esta realidad se produjo, el siguiente paso era pues que mi pareja saber si era portador o no de un gen de fibrosis, porque eso determina la forma en que se concibe finalmente. Hicimos las pruebas genéticas y él pues no era portador de ningún gen que producía la fibrosis quística, así que pudimos ponernos a ello de forma natural, o sea que a los meses pues ya estaba embarazada, o sea que fantástico. Y luego durante el embarazo, que también era una cosa que pues, no se apostaba ni un euro nadie en que fuera tan bien, la verdad es que fue estupendo todo. O sea, también tengo que decir que me lo ocurrió mucho con el deporte y con toda la alimentación y tal. Y estuve muy bien durante todo el embarazo, la verdad. Sí que a los últimos meses, como que salió una pequeña colonia de pseudomona que había que tratar intravenosamente, entonces esperamos a dar a luz. Y luego ya pues estuve con la vía, la teta y todo a la vez, que tampoco iba a empezar todo tan fácil, ¿sabes? O sea, que no iba a ser tan divertido. Y entonces nada, a los pocos meses, o sea, al mes de parir, estaba con el tratamiento, más o menos me estabilizaba, pero sí que el cansancio, pues eso, de la maternidad, no dormir bien, tener a la niña siempre en brazos o contra el pecho, pues al final eso carga mucho la caja torácica y empecé a tener una serie de hemoptisis recurrentes que no paraban. Entonces era como, tenemos aquí un tema que es que empecé a ir en picado bastante. Y al final, o sea, milagrosamente y gracias a Rosa, llegó el CAF-TIO por uso compasivo. O sea, a mí me salvó la vida totalmente los moduladores y nada, fueron como 6 meses desde que di a luz hasta que empecé con los moduladores, que lo llevé bien dentro de que estaba ahí un poco pocha, pero sí que llegó en el momento justo. Y en el momento en el que empecé a tomarlo, o sea, en cuestión de horas, que esto ya igual me lo habéis oído 1000 veces, pero es que el cambio fue radical. O sea, de subir una capacidad de
o sea, en total he subido casi 30 puntos porcentuales de capacidad con Trikafta, con el castrillo. Y ahora eso me permite pues, ser madre todoterreno. O sea, acabar la tesis, ir al parque, jugar, o sea, seguir el ritmo y como si estuviera totalmente sana. O sea, como si no hubiera pasado la fibrosis por mi vida, que sí, porque sigo haciéndolo todo, ¿eh? O sea, el Trikafta no quita todo lo demás, que lo sepáis, pero se hace con otra libertad y con otra capacidad, ¿no? Literalmente. Entonces, bueno, no sé si... ¿Cómo se llama la niña? Gabriela. O sea que qué bien. Es estupenda. Es que también es protagonista hoy, sí. por eso. Veía, yo creo que ha tenido... O sea, ha visto que venía su madre un poco tullida y se porta de maravilla. O sea, está muy concienciada con la causa. O sea, y me facilita mucho las cosas porque, o sea, da rabia decirlo, pero es una niña que no tiene rabietas, que duerme bien, duerme en su cama, ella sola porque lo ha decidido así ella. O sea, come bien, come pescado, come verduras. Digo, eso no lo hago ni yo. O sea, tiene muchísimo mérito. Y nada, estamos encantados. Que todo el mundo va a empezar a tomar lo que tú tomas para que les salgan los niños así. Sí. Ha salido rubia, que es extraño porque ninguno de los dos lo somos, pero se ha llevado un gen de fibrosis y 2 recesivos rubios. O sea que yo creo que sale ganando. Es portadora, pero rubia natural. Muchísimas gracias. Un aplauso, por favor. Bueno, Rosa, la doctora Rosa Girón, tú lo has vivido con ella. ¿Cómo ha sido todo este proceso? Y ahora con los moduladores, ¿las recomendaciones médicas están cambiando? Sí, están cambiando. Bueno, agradecer a los organizadores de este congreso, a los que estáis ahí detrás de las cámaras y a todos los presentes. Y la verdad que esta mesa, no soy ginecóloga, pero me ha encantado preparármela. La verdad es una de las charlas de mi vida que me ha gustado muchísimo. Porque yo creo que hablar de maternidad en una enfermedad como la fibrosis quística sí que son días de cambio y días de esperanza. Entonces, en primer lugar, si me pone ahí la presentación, quiero ser madre, que fue lo que me dijo Elisa y me dicen otras pacientes en la unidad. El proceso de la preconcepción, el embarazo, lo que es el parto y la lactancia y cómo ha cambiado la maternidad en la era de los moduladores CFTR. Quiero ser madre. Cuando una paciente me dice quiere ser madre, me toca la charla. Y la charla es ponerme con esa cara ahí detrás y intento que venga la paciente, si puede ser su pareja y si puede ser algunos familiares, y les explico que realmente quedarse embarazados con una fibrosis quística, pues hay que programarlo bien, por el problema de que es una enfermedad genética, que realmente ahí puede existir riesgos durante el embarazo. Yo el embarazo lo considero una mini enfermedad que dura 9 meses, porque pueden surgir complicaciones en el parto, sobre todo en pacientes más de riesgo, que son aquellos con diabéticos, con enfermedad pulmonar grave. También hay riesgo de descuidarse cuando nace el niño. Realmente vuestra enfermedad requiere mucha dedicación de tratamiento y cuando nace el niño también requiere mucha dedicación. Y entonces no se puede olvidar de hacer el tratamiento. No sé, me ha quedado ahí un poco... Bueno, por otro lado, los niños cuando ya nacen hay que llevarlos a la guardería, la temida guardería, donde están los nidos de los virus que claramente te van a transmitir y eso puede llevar a un deterioro. Entonces, empezando así que realmente quedarse embarazado con una fibrosis quística en la era premodulador, pues es más difícil en una mujer, porque en un 35% cuesta más trabajo. ¿Por qué? Porque esa CFTR tenemos en la vagina, el endometrio en el útero, va a producir unas secreciones espesas que hace que actúe de método barrera para ese espermatozoide. Por otro lado, las pacientes con fibrosis quística a veces tienen las reglas descontroladas, ¿no? De 28 días y la ovulación puede ir cambiando. Asimismo, la reserva ovárica en las mujeres llegando a una determinada puede ser más baja y a veces se necesita, para quedarse embarazada, tratamientos de estimulación ovárica. No voy a hablar nada de lo que es el problema de la genética y las consideraciones genéticas que hay que realizar con el estudio de la pareja, porque ahora la doctora Merced. Y consideraciones a nivel clínico, pues hay que tener en cuenta, como bien ha explicado Elisa, la función pulmonar,
es recomendable una función pulmonar por encima de un 50% de FeF1. El estado nutricional también es algo muy importante, un índice de masa corporal por encima de 20 es ideal, porque si no vamos a tener riesgo de embarazos pretérminos, más riesgo de tener o presentar una cesárea y de disminución de peso al nacer. Lo recomendable es mandar al paciente a una unidad preconcepcional. Pero como no hay nada imposible, también ha habido embarazos en pacientes, como pasó con Elisa, menor de un 50%. Las mujeres que tienen burcolderia cepacia pueden tener más riesgo, las que tienen afectación del hígado también, si tienen cirrosis, o las de hipertensión pulmonar. Pero como decimos, no hay nada imposible. ¿Qué tenemos que tener en cuenta cuando una paciente nos quiere decir quiero ser madre? Pues hay que tener en cuenta valorar toda la medicación. Tenéis muchísimas medicaciones. Antiguamente se valoraba con este sistema A, B, C, D. La A, pues estudios controlados que permitían que no hay riesgo para el feto. La B, no hay evidencia de riesgo humano. Y ya a partir de ahí, C y D, pues había un potencial riesgo para él y no se recomendaban en el embarazo. Pero esto ha cambiado hoy. Y hoy los medicamentos se hablan de etiquetado en el embarazo y en la lactancia, y cada fármaco te viene la experiencia que hay con él, sobre todo en estudios animales, habitualmente ratas, y te comentan el riesgo que puede tener para la rata, el feto de la rata. Pero realmente, ¿quién hace estudios en embarazadas con fármacos? Pues nadie. Y al final es un casi todo conocido, no conocido, poco riesgo para el neonato lo que tienes que valorar. Tienes que valorar el riesgo para la madre de continuar o no con un tratamiento, del riesgo para el feto si la madre continúa o no con el tratamiento. Al final es una balanza de riesgo-beneficio. Pero si nos fijamos bien en el tratamiento que tenéis las pacientes con fibrosis quística, pues la mayor parte se pueden tolerar y tomar en el embarazo. ¿Por qué? Porque una gran parte de la medicación es inhalada, por lo cual va a actuar directamente en las vías respiratorias y poco va a llegar a nivel sistémico que pueda afectar al feto. Entonces, los tratamientos mucolíticos, el suero sanguíneo hipertónico, el pulmocime, todo ello no hay problema. Los fármacos antibióticos en aerosol, realmente no hay problema, ni con la tobramicina, ni con el Astrionan, ni con la colistina, ni con el levofloxacino, porque actúan de forma local, no sistémico, aunque a los médicos nos gusta tener más los fármacos betalactámicos nebulizados, pero en teoría ninguno de estos produce efectos secundarios. La citromicina, que es una pastilla, tampoco se ve que produce efecto, y las enzimas y los suplementos vitamínicos, tan solo hay que tener un poquito de cuidado con la vitamina A, que en dosis importantes puede ser teratogénica. ¿Y qué pasó con Elisa? Que agradecerle que me ha permitido gráficamente transmitir lo que ya ha contado. Conocí a Elisa el 11 de abril del 2014 con una función pulmonar de un 34%. Tras optimización de los tratamientos y compromiso en sus cuidados en el deporte y la alimentación, que lo llevó toda a rajatabla, conseguimos subir en septiembre de 2018 el FeF1 a un 47%. Pero tuvimos 10 ciclos de tratamiento antibióticos por vía oral y 2 ciclos de tratamiento antibióticos intravenoso. Y cuando ya dijimos quiero ser madre, hicimos el estudio genético a su pareja, revaloramos los antibióticos. Sí que es verdad que he dicho que no es ninguno de los antibióticos en aerosol puede afectar al feto, pero cambiamos y pusimos una formulación de un betalactámico que se usa habitualmente intravenoso, pero lo pusimos inhalado, como es la acetacilima, que le fue fenomenal y con eso subió mucho la función pulmonar. Y en septiembre de 2018 se quedó embarazada y ya empezamos los controles continuos en la unidad. ¿Y por qué digo que el embarazo es una mini enfermedad de 9 meses? Porque en el embarazo se van a producir un incremento por parte de la placenta y del ovario de 2 hormonas importantes, el estrógeno y la progesterona, que va preparando a esa madre y a ese niño para que pueda ir creciendo ese niño. Pero el estrógeno va a producir capilaritis y edemas de la mucosa, por lo cual hay más congestión nasal, hay más congestión de la mucosa bronquial, aquellas pacientes que tienen alguna hemoptisis pueden tener más. Hay una resistencia a la insulina por un aumento del ácido graso, hay un estímulo por parte de la progesterona del centro respiratorio y tiene la paciente como una sensación de disnea. Se va a disminuir la actividad del intestino, se produce más reflujo, más estreñimiento y a medida
que va creciendo ese útero, como veis, va comprimiendo, impidiendo la adecuada funcionalidad del diafragma, por lo cual se produce la alteración de algunos parámetros respiratorios. Y por otro lado, importante, la diabetes gestacional la pueden tener pacientes que no tienen fibrosis quística, pero sabéis que un 75% de los pacientes que tienen fibrosis quística tienen afectación pancreática y un 30% cuando llegan a la edad adulta pueden ser diabéticos. Entonces, esos pacientes que tienen disminución de la secreción de insulina, pues pueden tener más riesgos que la población normal en tener esa diabetes gestacional, que tiene que ser bien controlada, más controlada que si no está uno embarazada. ¿Por qué? Porque la hiperglucemia produce elevación de la hiperbilirubinemia, macrosomía del niño te puede salir muy grande, hipoglucemias, y el paciente va a tener un más riesgo de cesárea. Por lo cual es importante controlar durante el embarazo con las curvas que son tediosas de sobrecarga a la glucosa por lo malo que están, pero hay que hacerles 2 al menos y tener un control de la hemoglobina glicada menor de lo habitual, alrededor de un 6%. Y el embarazo exige un desgaste energético, que ya lo tenéis vosotros con fibrosis quística, y necesita aumentar la ingesta, alrededor de 3.000 kilocalorías. Hay que monitorizar la determinación de vitamina A, porque la vitamina A es teratogénica. Hay que controlar esos problemas que he hablado digestivos, de estreñimiento, pues enriqueciendo una dieta rica en fibra, suplementación de ácido fólico y también de hierro. Y el seguimiento del embarazo pues tiene que ser estrecho en la unidad multidisciplinar de fibrosis quística, acompañados de la unidad de ginecología, que vamos mano con mano siguiendo el embarazo de las pacientes. Aquí nuestra Gabriela, aquí pequeñita. Y otra cosa que quería comentar, que es importante enseñar a las pacientes a respirar de otra manera, podríamos decir, por ese útero que va creciendo, y es importante trabajar con ellas, con la fisioterapeuta, que sigan haciendo el ejercicio físico para mantener una buena función. Pero durante el embarazo hay exacerbaciones que tenemos que controlar, exacerbaciones que en función de cada paciente, como digo yo, el bicherío de cada paciente va a requerir una serie de tratamientos, y en este caso sí que hay que tener un control, porque no es lo mismo hacer un antibiótico en aerosol que hacerlo de forma intravenosa por vía oral. Y hay determinados antibióticos que no son recomendables dar en el embarazo. El grupo de las quinolonas, entre los que se encuentra nuestro querido ciprofloxacino, el grupo de los aminoglucósidos, como la tobramicina, que algunos tomaréis, por vía inhalada, pero no es bueno tomarlo intravenoso, y el trimetoprim, sulfametosazol, porque puede tener problemas en los niños. ¿Y qué pasó con Elisa durante el embarazo? Como bien aquí lo ha explicado muy bien Elisa, de ese 49, 47, y realmente durante todo el embarazo no hubo ningún problema con Elisa, fue todo fenomenal. Y cuando llegó el parto, realmente cuando una paciente se va acercando el parto, es importante programarlo con el equipo de ginecología. 2/3 de los embarazos suelen tener partos normales vaginales, y aquellas pacientes diabéticas con peor función pulmonar pues probablemente pueden acabar en cesárea. Y luego pues es importante instaurar la epidural de forma para que no sufra la paciente, vaya todo con poco dolor, y la movilización precoz en el posparto, porque sabéis que hay un riesgo de la enfermedad tromboembólica después de los embarazos. ¿Y qué pasó con Elisa? Pues Elisa, Gabriela nació el 39 semana, nació con bajo peso, por eso también es un mérito, ¿no? Una niña de 2 kilos 385, más luego el meconio que echan, se te queda reducida a 2100 y hay que sacar a esa niña adelante. Y entonces, pues tienen que salir. Y entonces el periodo posparto pues es muy importante por eso que digo. Y según los estudios, el de Toronto dice que los pacientes que tienen embarazo van perdiendo su función pulmonar, tienen más riesgo de exacerbaciones y disminuye su peso. Por lo cual es muy importante de lo que se está hablando en la mesa de arriba, la telemedicina, porque a veces esas pacientes que están con sus niños ahí, que están ahí cuidándolos, no pueden venir. Pues hay que transmitirse con ellos con telemedicina, llamarles, que nos hagan una función pulmonar y que nos digan cómo estás. Pasando ya a la última parte, la lactancia. La lactancia pues, también requiere un gasto energético para estas pacientes de 500 kilocalorías. Pues hay que aumentarse si el paciente tiene insuficiencia pancreática, y hay que valorar la medicación, que es la que he comentado, el aminoglucósido de quinona y el cotrimoxazol, que se puede excretar en la leche materna. Y luego, pues Elisa, a Gabriela, le dio 3 meses de lactancia.
¿Y qué pasó con Elisa después del parto? Pues lo que ha contado. La función pulmonar de 45% que no nos había dado problema en el embarazo empezó a caer a 34%. Y tuvo 2 ciclos de tratamiento antibiótico intravenoso. Y vino la sangre. Y menos mal que nos vino el Trikafta, el modulador por uso compasivo, con el que pudimos remontar a Elisa, porque si no, la opción hubiera sido un trasplante pulmonar. Y pudimos remontar hasta estos días a un 63%. Y luego llegó el modulador. Y llegó el modulador, y el modulador, ¿qué ha hecho las pacientes con fibrosis quística? Pues el modulador ha hecho que esa CFTR que tenemos en el aparato ginecológico empiece a funcionar. Y ese pH ácido que no deja y ese moco espeso que no deja entrar el espermatozoide, le deja entrar. Por lo cual hay que dar educación a las adolescentes que hay que usar medidas de anticoncepción, porque yo sé que algunas no lo usan pensando en ese moco espeso, y hay que usarlo porque pueden quedar embarazadas. Entonces, esto ha pasado en Estados Unidos. En Estados Unidos, 600 embarazadas. De repente, con el modulador. Por eso hay que tener muchísimo cuidado. ¿Y qué efecto tiene el modulador? ¿Pueden esas madres que están tomando esos moduladores continuar? Realmente los estudios son en ratas y en principio hay que vigilar, hay que tener una serie de cuidados, pero se está viendo que son seguros continuar tomando con ellos. Porque se ha visto que madres que están en situación funcional mala, que dejan el modulador, pueden perder el bebé o pueden ponerse muy malas. Por lo cual, la suspensión del modulador puede hacer que esas pacientes declinen su función pulmonar. Por lo cual, riesgo-beneficio, en este caso probablemente es más beneficio que riesgo. Y hay un estudio en Estados Unidos, el estudio MyFlower Study, que va a vigilar a esas madres que han tomado el modulador CFTR, va a vigilar a esos niños a ver cómo van evolucionando, manteniendo su tratamiento modulador. Y se recomienda, pues a lo mejor hay que hacer un cribado de cataratas, porque se ha visto que en los bebés, en los fetos de ratas que han tomado el modulador, que se les ha dado el modulador, pueden tener cataratas. De momento no se ha descrito en vida real, pero puede existir. Y hay que vigilar, tener en cuenta que los niños de esas madres que toman modulador, sabéis que se hace el cribado neonatal, puede dar un falso negativo. Eso hay que tener en cuenta. Y hay que monitorizar la función hepática, que sabéis que es el parámetro que hay que controlar en ese paciente. Entonces, ya como conclusión, hay que hacer consideraciones preconcepcionales, hay que hacer un seguimiento multidisciplinar del embarazo, nutrición, diabetes y función pulmonar es muy importante. La mayoría pues, son partos vaginales. El posparto es un periodo muy importante del seguimiento de la paciente y que hay que tener en cuenta aquellas que estáis tomando moduladores porque se podéis quedar embarazadas. Y ya habéis visto que hay que programarlo. Bueno, eso era todo lo que quería contar. Muchas gracias. Gracias, qué bien os organizáis además hasta para las presentaciones. Ahora tenemos con nosotros y nosotras a la doctora Marce Artigas López. Bueno, cuando una pareja con FQ dice, bueno, queremos tener descendencia, como antes decía Elisa, ¿cuán importante es hacer un estudio genético, por un lado, y luego qué pasos se pueden dar para asegurarnos de que el bebé pues no tenga ningún tipo de dolencia? Bueno, muchas gracias a todos y gracias por la invitación. La verdad es que no tenía muy claro si hacer diapositivas o no. Esto se está grabando, pero da igual. Y os diré que hoy trabajando en casa, teletrabajando, se me ha perdido la mitad de la presentación. Pero gracias a Dios, mi padre de 93 años, mi hija de 10, el perro y el gato, me han dado un rato para poderla rehacer. Bueno. Entonces, ¿qué os voy a contar de la fibrosis quística si vosotros sabéis más que nosotros, ¿no? Es una enfermedad crónica, recesiva, la más frecuente en población caucásica y la tasa de portadores en población general es muy alta. ¿Qué hacíamos habitualmente en el asesoramiento de la fibrosis quística? Pues el asesoramiento clásico nos venía a la consulta, perdonad, pero no va a la... Bueno, sí que va, pero no se ve la lucecita. Bueno, habitualmente veíamos una persona, generalmente un niño, afecto de fibrosis quística, y entonces hacíamos el estudio de segregación de los padres habitualmente portadores, y entonces, ¿qué les decíamos? Bueno, pues en siguientes embarazos tenéis un riesgo de un hijo afecto del 25%,
un 75% sanos, pero de los cuales un 50% serán portadores. El estudio de portadores, como me preguntabas, lo indicábamos en personas con historia familiar de fibrosis quística y en las parejas de portadores. Como decía Rosa, ahora con estos nuevos tratamientos y afortunadamente podemos ofrecer este estudio de portadores a parejas de afectos, porque los afectos están teniendo descendencia. Entonces, se nos abren unos nuevos paradigmas en el asesoramiento genético. Solo para que recordároslo, yo lo de otros y otras y estas cosas, como soy un poco vieja ya, no sé si voy a ser capaz de ser políticamente correcta, pero de momento los muñequitos son todos chicos, pero son chicas con pantalones, ¿vale? Entonces, los afectos serán los que están en lila, los portadores lila y azul, y los no portadores en azul, ¿no? Y entonces, los nuevos escenarios es que en la consulta podemos hacer un asesoramiento genético a una persona que tiene una fibrosis quística y que en el estudio genético que hacemos a su pareja no es portador. Bueno, pues en este caso todos los hijos serán portadores, pero no habrá ningún afecto. Cuando hacemos el estudio de portador a la pareja y esa pareja es portador, pues el escenario empeora un poco, ¿no? El 50% de sus hijos, y este riesgo es en cada embarazo, 50% de sus hijos pueden tener una fibrosis quística y el 50% serán portadores. Es decir, hay familias que son todos afectos, todos portadores, es el riesgo en cada embarazo, ¿eh? No significa que si tengo un hijo afecto ya no me toca, ¿no? Es el riesgo en cada gestación. Entonces, como decía Rosa, la esterilidad, sobre todo en las mujeres, no la causa la fibrosis quística, son las cosas secundarias que decía, pues el moco espeso, las alteraciones de la ovulación, ¿no? Pero realmente en sí, para las mujeres, no es una causa de esterilidad. En cambio, para los hombres sí, casi el 98% de los varones con fibrosis quística pues tienen pues una azoospermia obstructiva porque se produce una estenosis, una estrechez o una desaparición de los conductos eferentes. Pero hoy en día tenemos técnicas para solventar estos problemas y para ayudar a tanto a hombres como mujeres con fibrosis quística a tener descendencia. Bueno, siempre que hablo con las parejas de la reproducción asistida, les suelo decir que sobre el papel parece la panacea y que todo es estupendo y muy bonito, pero antes de plantearse una técnica de reproducción asistida hay que tener en cuenta pues, que haya pues, unas posibilidades de éxito relativamente altas, que no suponga esa técnica un empeoramiento ni físico ni mental para la mujer, en este caso, o para la pareja, y que hay que recibir una buena información para poder sopesar riesgos y beneficios a lo que te vas a enfrentar. Os voy a comentar algunas técnicas que seguro que os suenan. La inseminación artificial conyugal o de donante. Os he puesto las siglas porque los médicos tendemos a escribirlo todo en siglas, pero después la fertilización in vitro, clásica o convencional, la fertilización in vitro con microinyección de espermatozoides y la fertilización in vitro con diagnóstico genético preimplantacional. La inseminación artificial, que es teóricamente la técnica más sencilla y que los americanos sobre todo pueden incluso hacer inseminaciones domésticas, venden kits para hacértelo en casa. Sí. Pero bueno, la mujer tiene que someterse a un tratamiento hormonal para estimular ese ovario, hay que estimular la eclosión hay que inducir la ovulación y hay que hacer la inseminación artificial cuando ya sea la muestra del varón ya se ha capacitado. Capacitar la muestra simplemente significa concentrar al máximo los espermatozoides, quitar tóxicos para conseguir la máxima tasa de embarazo. En la fertilización in vitro, antes la forma convencional era
poner el óvulo, que ahora os explicaré cómo se hace, poner el óvulo en una placa de Petri y poner la muestra de espermatozoides y que se hiciera una fertilización natural, más parecida a la forma fisiológica, pero no tan eficaz como la inyección intracitoplasmática. ¿Qué desventaja tiene? Pues que requiere un embriólogo, requiere más manipulación, pero la tasa de embarazo es más alta. Entonces, también para la fertilización in vitro, pues hay que hacer una estimulación ovárica en la mujer, esta mujer con medicamentos intramusculares o subcutáneos, hay que ingresar y pasar por quirófano porque hay que hacer una punción ovárica. Bueno, la captación del semen es algo relativamente sencillo que se hace al mismo tiempo. Y después hacer la fertilización habitualmente con ICSI, cultivar los embriones en el laboratorio y traspasar o transferir al útero los embriones de mejor calidad. De estas dos técnicas, bueno, pues la inseminación artificial es más sencilla, no requiere ingreso porque no hay que hacer una punción folicular, pero tiene una menor tasa de éxito. La fertilización in vitro es más compleja, requiere más técnica y más personal. Requiere para la mujer una punción folicular que tiene que entrar en quirófano, aunque es un ingreso corto, pero hay una mayor tasa de embarazo. Bueno. En los casos en que tenemos una alteración genética, podemos aplicar la técnica del diagnóstico genético preimplantacional a esos embriones que hemos conseguido a través de una ICSI, ¿no? A través de una fertilización in vitro. Entonces, el paso previo es el que os he explicado antes, de una fertilización in vitro, y durante el desarrollo embrionario se hace una biopsia celular. Esto da mucho miedo, pero habitualmente no hay complicaciones porque es trofoectodermo, es decir, las células importantes que van a desarrollar el feto están dentro. Sí que es cierto que con la manipulación embrionaria la tasa de embarazos a veces es un poco más baja que con una fertilización in vitro. De esa biopsia celular, de esa célula, hacemos el estudio genético y solo se transfieren los embriones sanos. Cuando nos llega la pareja y ya están embarazados, todo lo anterior ya no nos sirve y nos tenemos que plantear ofrecerles un diagnóstico prenatal. En este caso, se están investigando formas de diagnóstico prenatal no invasivo. Os sonará un test que ahora hablan del test de ADN fetal en sangre materna para estudios de cromosomopatías, ahora están haciendo de lecciones también. Pues se está investigando para hacer este estudio en mutaciones puntuales, que es lo que sucede en el CFTR en el caso de la fibrosis quística. De momento es algo que al menos en España no se hace de forma asistencial. Sé que en algunos países, Inglaterra y Estados Unidos, de forma como proyecto de investigación. Pero no sé, es probable que tengan que hacer esta técnica, puedan hacer esta técnica no invasiva, pero que después tenga que hacer una invasiva para comprobarlo. Entonces, dentro del diagnóstico prenatal, evidentemente, para hacer un diagnóstico prenatal es imprescindible tener caracterizadas las variantes patogénicas de la pareja. Tenemos que saber qué vamos a buscar, porque tenemos muy poco material y vamos a estudiar las variantes, las mutaciones que llevan los progenitores. Entre los diagnósticos prenatales invasivos, os quiero comentar la biopsia de corión y la amniocentesis. La biopsia de corión es la técnica que se puede hacer más precozmente, alrededor de la semana 12, entre 10 y 14, pero generalmente nuestros ginecólogos al menos prefieren hacerlo alrededor de la semana 12. Y se realiza, pues se extrae, ya sea, ahora os enseñaré una diapositiva, a través de la pared abdominal o a través del cuello del útero, una muestra de placenta. El riesgo de aborto es un poco más alto que el de amniocentesis, pero en manos expertas no supera un 2%. Con esta técnica, además de que es más precoz, el resultado lo obtenemos más rápido, porque esta muestra no requiere cultivo. De la muestra que se extrae, podemos extraer el ADN y ese ADN ya lo podemos estudiar como si fuera una sangre o como si fuera un líquido amniótico.
Aquí os explico la biopsia de corión, que puede ser transabdominal, con una punción a través de la pared abdominal o a través del cuello del útero. Esto depende un poco tanto de la destreza del obstetra como de la colocación de la placenta. En la amniocentesis, pues se puede hacer este procedimiento alrededor de la semana 15 y hasta la 18 aproximadamente, sobre todo por los plazos. Lo que hacen los obstetras es pinchar el abdomen y la cavidad amniótica donde están flotando células que proceden de la piel del feto, de la boquita, de la vejiga. Y en esta técnica tiene un riesgo de aborto inferior, en nuestros datos, inferior a un 0,5%, pero el diagnóstico es más tardío. ¿Por qué? Pues porque estas células que hemos extraído del líquido amniótico en suspensión tenemos muy poquitas. Esas células se tienen que poner a cultivar durante 2 semanas para tener una buena cantidad de material para poder extraer el ADN y garantizar unos resultados. El estudio genético de las variantes patogénicas en CFTR, cuando se hace en una muestra de ADN, da igual que el ADN sea de la vellosidad corial, de las células amnióticas, de sangre, de un tejido. El procedimiento la técnica es aproximadamente la misma. Bueno, este gen siempre nos ha dado mucha guerra porque es un gen muy grande, tiene 27 exones y tiene muchísimas mutaciones o variantes asociadas a él, casi 2000, de las cuales no todas nos dan un fenotipo clásico, que a veces pues, es difícil prever el fenotipo o cómo va a ser ese niño con unas mutaciones concretas. Entonces, la delta F508 es la más frecuente, es la más antigua también, y se han descrito entre 20 y 30 mutaciones que tienen frecuencias individuales superiores al 1 y el resto son muy poco frecuentes y las encontramos sobre todo en poblaciones determinadas, Askenazi o en regiones muy consanguíneas. Entonces, el estudio que hacemos a las parejas de mujeres portadoras o afectas, hasta hace poco, se basaba en unos kits en las que mirábamos las mutaciones más frecuentes. Entonces, realmente ahora el estudio tiene que hacerse dependiendo de las herramientas y las posibilidades de cada laboratorio y dependiendo de su población. Aquí en Navarra tenemos muchísima inmigración subsahariana, árabe y bueno, al final no estamos haciendo este panel de 36 mutaciones, sino que estamos haciendo la secuenciación completa. Con el panel llegamos a diagnosticar un 88%, con la secuenciación nunca podemos decir ni 0 ni 100 en medicina, pero más de un 90 y tantos %. Creo que ya estoy. Ya estoy. Muchas gracias. Muchas gracias, Marce. Ha habido un momento que Elisa, ante una de las fotos que había puesto Rosa, ha dicho la mejor foto de mi vida. Descríbenos, por favor, esa foto. Bueno, es la del Trikafta, también la de mi hija, sí. Pero... La hija también, pero estamos hablando de los moduladores, ¿verdad? Ha habido duda ahí, pero sí. Claro, porque yo te quería preguntar cómo ha cambiado tu vida, porque ya no solo respecto a tu propio cuidado, sino la capacidad que te da también para poder cuidar a tu hija. Sí, efectivamente, o sea, yo creo que ocurre una cosa, que es que ser madre es una experiencia que primero nos podemos imaginar, tenemos cercano y a mí me ha realizado como persona. Pero cuando llega el Trikafta, eso no lo sabes, o sea, eso es imposible imaginar lo que implica, porque la realidad de la fibrosis quística es vivir con una capacidad pulmonar tan limitada que tú piensas que estás bien y estás fatal. Entonces, ver que lo que conoces de base es esa situación precaria de capacidad pulmonar que mágicamente, milagrosamente o científicamente, que yo creo que es más correcto, mejore, eso no te lo puedes imaginar. No hay nadie, bueno, ahora sí, pero que hasta este momento que se posibilite la ampliación de la capacidad pulmonar por tomar una medicación, o sea, eso es alucinante. O sea, para mí es un milagro.
Entonces, sí que lo que implica esto es que ahora puedo ser madre bien. O sea, las dos cosas. Primero, que yo tengo una nueva vida renovada gracias al medicamento, pues que encima puedo hacerme cargo correctamente. Mi hija puede disfrutar de la maternidad y no estar sufriendo, porque la verdad es que los primeros meses, o sea, todo lo que decía Rosa al principio de cuidado, que esto es muy complicado, es muy costoso, por supuesto, es fundamental tener un soporte familiar, porque ya os digo yo que con fibrosis quística a la abuela cerca, o los abuelos o los tíos, lo que sea, pero es fundamental, y porque hay que seguir haciéndolo todo. Lo que sí es que el tratamiento, todo eso lo facilita muchísimo. De nuevo, repito, hay que seguir haciendo todos los tratamientos. ¿A qué sí, Rosa? Hay que hacerlos, pero de nuevo, pues con otra holgura, con esa, pues sintiéndote bien, sin estar preocupado, sobre todo de no poder cuidar a la niña. Y bueno, es cierto lo de los virus de la guardería, o sea, y gracias a Trikafta también hemos podido sobreponernos a ello porque pegan fuerte, pero sí es una tranquilidad, o sea, es un estadio diferente de vida y si no fuera por los moduladores, vamos, o sea, no quiero imaginarme cómo estaría ahora, pero sí. Y luego también quería reivindicar Tena Lady como producto del año 2019 durante mi embarazo, porque es cierto que el embarazo sí que la capacidad pulmonar se ve afectada, pero la vejiga también. Y al final, bueno, pues eso, es un proceso que el embarazo es la caña, o sea, para mí es de lo mejor, de las mejores decisiones que he tomado, pero gracias a Trikafta, porque si no, igual lo estaría pasando mal ahora mismo, no podría estar aquí contándoos esto. Así que, bueno, creo que ya. Gracias, Elisa. Vamos a abrir ahora la posibilidad de que nos aportéis, nos hagáis preguntas, comentarios. Con la cartulina, bueno, más que nada porque si no, no nos oyen las personas que están online, ¿vale? Entonces, si la compañera recoge la cartulina, casi me la dan en mano, ¿eh? Gracias. Muy bien. Para Elisa, como la canción. Sí, viene a la mente siempre. Sí. ¿Con qué tipo de ejercicios te preparaste antes del embarazo? ¿Ahora haces deporte? ¿Cuál? Vale. El deporte que hice fue pilates. En el gimnasio Tandem, que además está con la Asociación Madrileña de Fibrosis Quística, tienen un convenio que está genial y vamos, a mí, mi embarazo y lo bien que ha ido, se lo debo a Pili y a Elena, gracias desde aquí. Y iba 2 veces por semana a entrenar y nada, me metían mucha caña. Esto sin el castrillo. Lo iban adaptando a medida que iba teniendo más tripa y demás, pero fue maravilloso y eso me permitió llegar también al parto, que fue inducido, con oxitocina y epidural, que también, o sea, gracias a los inventores, porque me pasé todo el día jugando al Mario Kart mientras se dilataba eso, o sea que un lujo. Y bueno, no sé qué está diciendo. Sí, el entrenamiento. Sí, y entonces eso, bueno, pues a la hora de empujar todo fue muchísimo más fácil porque mi suelo pélvico, aunque a veces me traicionaba, estaba muy bien preparado y pues eso, el tema de las caderas, tenía mucha fortaleza pues en esta parte abdominal y afortunadamente nada, yo estaba muy tranquila, me indicaban que empujara y salió muy rápido y muy bien. También era pequeñita, eso ayudó. No hubo ningún desperfecto, estuvo todo correcto durante el parto y genial. Pues yo voy a sumar algo. Yo soy entrenadora personal de pilates durante muchos años, prenatal y postnatal, y puedo asegurar que, obviamente, yo también muchas veces cuando comentáis este tipo de cosas digo, claro, pero es obvio, quiero decir, a cualquier persona le ayuda a prepararse y muchas veces pensamos que al embarazo hay que llegar, no sé, como tal cual estás, ¿no? Yo salgo de trabajar, me voy a parir y dices, no, hay que entrenar, igual que entrenas para una maratón, hola, ¿qué tal? Estás creando vida dentro de ti y luego tiene que salir, ¿verdad? Entonces, toda actividad física
bien dirigida, con profesionales que saben sobre ello, especializados en ello, bienvenido sea. Así que a tus compañeras eso, muy bien, muy bien. Sí. O sea, que tiene vuelta. ¿Qué hace ahora? No, ¿qué hace ahora? No, la de que si ahora estoy haciendo deporte. Ahora estoy acabando la tesis. O sea, Es otra forma, es otra forma. Sí. Salto de obstáculos. O sea, deposito mañana, ¿vale? O sea que sí. ¿De qué es? De arte, de prácticas artísticas desde la enfermedad crónica. Por si a Qué alguien bueno. le interesa. Son ¿Enseñarles 500 la páginas, bolsa? ya la pasaré por ahí, sí. ¿Enseñas la bolsa? Ah, bueno, está por ahí. Hombre, ¿Tiene una bolsa? Ah, pues la queremos Sí, ver. que es preciosa, Esa, además. esa, la de la esquina. Eso. Que lo vean los de online. Sí, ponla hacia allí, por favor, la cámara para que lo pueda ver toda la gente, porque nos está siguiendo casi 100 personas también en online, o más. Hola a todos. Entonces, Pero compartamos. esa bolsa es para mi tribunal de tesis, que como se tienen que leer todo el pedazo de tocho que he escrito, pues por lo menos que se lleven un buen recuerdo. Qué bueno, qué maravilla. ¿Más preguntas, aportaciones? Estamos todo el mundo. Yo sí, para terminar, sí me gustaría comentar lo que hemos dicho antes. Me ha parecido curioso, ¿no? Lo del tema de quedarse embarazada. Y digo, bueno, ¿y las ETS y las enfermedades de transmisión sexual también, ¿no? Esto de repente tomo algo y como hasta ahora pues no tenía problema de quedarme embarazada. Es curioso, ¿no? Que lo que estamos aprendiendo aquí nos vale para todo el mundo, para la población con fibrosis quística como no. Pero me ha llamado la atención, Rosa, ¿no? Que no tomen... Que no tomen y lo que eso puede Es que suponer yo también una para la ETS he población visto, de FQ, quiero decir, ¿no? ETS También, he visto también, que eso ¿eh? complicará. Efectivamente, que ETS también he visto yo en estos pacientes. Claro. Porque es verdad que algunos, confiando más los varones, que el 99% pues son infértiles, más que las mujeres, que bueno, siempre hay ese 35% de disminución de la fertilidad, pero bueno, salvo las súper confiadas que no utilizan ningún método, pero los varones he visto enfermedad de transmisión sexual porque ellos sí que saben que no tienen espermatozoides y ellos van a la libre albedrío allí, y he visto yo, Rosa, pídeme esto, que me tal, mírame esto, mírame el otro. O sea que sí, efectivamente, y también he visto riesgo, claro, de enfermedades como el virus de la inmunodeficiencia humana también, en algún paciente, por no tomar ninguna protección, efectivamente. O sea, hay que tener con esa hepatitis y enfermedades de TS que son también muy importantes y hay que protegerse. Sin duda, por recordarlo, que nunca está de más. Muy bien la puntuación. Sí, además para todas las edades, Para todas las para edades, todas las edades. para No todo. vayáis a pensar que esto solo va para un tipo de población. Muy bien, pues creo que vamos a cerrar esta fantástica mesa con un gran aplauso porque ha sido tremendamente pedagógica. Gracias.